Bueno, en este video voy a explicar el procedimiento para el planteamiento de uno de los problemas más sencillos en mecánica cuántica. ¿Sí? En mecánica cuántica hay problemas que se pueden solucionar analíticamente con la ecuación de Schrödinger, el, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. ¿Sí? O sea, la función de onda del átomo de hidrógeno tomando en cuenta el único electrón que tiene, o por ejemplo, la función de onda de una onda estacionaria o una partícula en 2D, o una partícula en 1D, en libre, ¿verdad? En el vacío, o inclusive este ejemplo, que es el que voy a explicar en esta ocasión, que es el problema de una partícula libre dentro de un pozo de potencial infinito en una dimensión. ¿Sí? Entonces, bueno, vámonos por partes. Aquí el primer término o primer concepto es el número de dimensiones del problema. Una dimensión significa que solamente va a haber una coordenada espacial, ¿sí? En este caso X, y que la partícula libre del problema solo va a estar, o sea, va a estar restringida en Y y en Z, y solo va a estar permitida para moverse. Aquí la voy a poner. Puede moverse en este sentido, ¿sí? Puede moverse en este sentido, hacia la dirección menos X, y está restringido en las coordenadas Y y Z. Entonces, esa es una cosa y ese es lo primero. Tenemos solamente una dimensión, que es aquella variable que está representada por el eje horizontal en mi gráfica que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Y aquí está designada como una X. Ahora, una partícula libre. ¿Qué significa una partícula libre? Significa que la partícula esta no tiene un potencial que sea diferente de cero, ¿sí? O sea, para moverse, esta partícula para poder moverse en el espacio no tiene que vencer un potencial. ¿Sí? El potencial en todo momento es cero, ¿sí? Eso significa una partícula libre. Y luego, dentro de un pozo de potencial infinito, significa que fuera de ciertas barreras, sí existe un potencial, ¿verdad? Un potencial para que esa partícula pueda atravesar o pueda saltar una barrera, y ese potencial particularmente es un potencial infinito. Entonces, aquí voy a recalcar aquí que en el eje de las X, bueno, obviamente aquí tengo el origen y tengo una distancia desde el origen que estoy llamando L, ¿sí? Por lo que cuando X es mayor a L, voy a tener esta región de aquí. Para X mayor a L. Y esta región de aquí no va a tener un potencial cero. Esta región de aquí va a tener un potencial que es un potencial infinito, ¿sí? O un valor de potencial infinito, cuando X es mayor a L. Entonces, el potencial vale infinito. Ahora, cuando X es menor a cero, también es el potencial vale infinito. Es por esto que es un pozo de potencial, ¿verdad? Entonces, aquí estoy poniendo el valor del potencial, pero cuando X es menor a cero. Y en este caso, el potencial también es infinito. Entonces, esto es el pozo de potencial. Consta de un espacio en donde el potencial es cero, la partícula está libre, y dos barreras del lado izquierdo, otra del lado derecho, una barrera del lado izquierdo, una barrera del lado derecho con un potencial infinito. Entonces, bueno, este es un problema clásico, por lo que no vamos a tomar en cuenta nada de efectos como el tunelamiento cuántico o ese tipo de cosas. Aquí solamente, para terminar de plantear lo que es el gráfico, aquí mencionar que en el eje de las Y es la energía, ¿verdad? La energía potencial. Entonces, la energía que está aquí en el eje de las Y es equivalente al potencial, nada más que aquí le pongo V porque este potencial que está escrito aquí está escrito en función de una función, o sea, está escrito
utilizando una función, ¿verdad? Una función que depende de x y aquí vale 0 esa función, que es la función del potencial, aquí vale infinito y aquí también vale infinito, ¿verdad? En estas dos franjas grises. Entonces empezamos. Ahora, para comenzar hay que definir cuál es la forma de la función potencial, del potencial. Y lo voy a definir aquí de esta manera. ¿Sí? Esto es lo que vamos a utilizar en la derivación de la ecuación de Schrödinger. V de x va a ser 0 para todo. Bueno, aquí voy a poner, voy a indicar una cosa más. Aquí va a ser, voy a indicar otro parámetro que lo voy a llamar x sub c, ¿sí? Porque representa, bueno, lo que quiero decir es un valor crítico de x, por así, arbitrariamente, por así decirlo. Entonces, aquí va a ser para todo valor de x que sea mayor a 0, ahorita, bueno, no, más bien, para que sea mayor a x sub c menos 1/2 de L, ¿sí? Pero que sea menor a x sub c más 1/2 de L. Y esto acota el límite inferior y el límite superior de lo que es el pozo de potencial. Entonces, aquí lo que está diciendo es que en toda esta región de aquí, que tengo entre las dos barreras, el potencial vale 0, ¿sí? Con esta función escalonada. Por lo que me falta cuánto vale el potencial en todos los demás sitios. Y así defino mi función del potencial. Ahí está. Ahora, siguiente paso, voy a escribir la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que vamos a utilizar para poder para poder describir la dinámica del sistema, ¿verdad? Refiriéndome a que el sistema está representado por la partícula verde que está ahí en el pozo de potencial. Aquí voy a escribirla de esta forma. La derivada de psi con respecto al tiempo es igual a 1 sobre IH barra por el hamiltoniano por la función de onda, que está representada por la letra griega psi. Esta es la ecuación de Schrödinger general, ¿sí? ¿Qué significa general? Es que es para todo caso, casos relativistas, casos no relativistas y dependiente del tiempo. O sea, es la ecuación más general. Aún no le hemos hecho ninguna consideración. Inclusive depende del tiempo, ¿verdad? Esta de aquí. La ecuación de Schrödinger general dependiente del tiempo. ¿Sí? Una ecuación en derivadas parciales que depende de la posición y del tiempo. En este caso, pues desde de una dimensión. Y vamos ahora sí. Entonces, el primer paso va a ser este de aquí, que es esta cantidad, que es el hamiltoniano del sistema. Vamos a definir cuál es su forma para después poder meterlo a la ecuación de Schrödinger. Entonces aquí lo voy a poner de este lado. Ya sabemos que el hamiltoniano es la energía cinética del sistema más la energía potencial del sistema. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar a la tarea de encontrar ambas componentes. La energía cinética del sistema, pues con la forma clásica de física. 1/2 mv cuadrada. Aquí lo voy a reescribir de esta manera. Ahorita van a ver la conveniencia. 1/2 de la masa, pero en lugar de b cuadrada voy a poner una b multiplicando otro b. ¿Sí? Ok. Y también voy a multiplicar arriba por una masa y una velocidad y dividir por una masa y una velocidad. Entonces aquí lo que va a pasar es que voy a cancelar una velocidad con esta y voy a agrupar. Aquí tengo un mv arriba y tengo otro mv arriba.
voy a agruparlos. Entonces, lo voy a poner aquí enseguida, ¿sí? Va a ser un medio, tengo MB por MB cuadrada, sobre masa. Y yo pregunto aquí, ¿qué es MB cuadrada? O bueno, ¿qué es MB? Es el momento lineal. Entonces, voy a escribir abajo ya finalmente cómo queda la forma de la energía cinética. La energía cinética para este problema de la partícula libre en un pozo de potencial es un medio por el momento lineal al cuadrado sobre m. Y ya tenemos aquí lo que es la energía potencial. Entonces el hamiltoniano va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como un medio de el momento lineal al cuadrado sobre la masa más b sobre x. Aquí está. Este es el hamiltoniano. Ahora, este hamiltoniano lo que vamos a hacer es lo vamos a tomar y lo vamos a meter aquí. ¿Sí? Entonces, voy a volver a escribir la ecuación de Schrödinger. De hecho, elegir el mismo color, pero la I y la H barra que están aquí del lado derecho las voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. Entonces, aquí voy a poner I por H barra. Luego tengo la derivada parcial de psi con respecto a t. ¿Ok? Y esto ya solo va a ser igual al hamiltoniano. Ok, no, voy a poner esto así. Ok. Igual al hamiltoniano, pero ahí el hamiltoniano voy a abrir, lo voy a poner con paréntesis cuadrados y voy a poner esta expresión de aquí, para todo esto. Todo esto es el hamiltoniano. Entonces, voy a poner p cuadrada con la flechita de vector. Ok. Más v de x. Cierro los paréntesis cuadrados y la función de onda. Listo. Ahí va. Ahora lo que voy a hacer es, voy a distribuir cada uno de los términos dentro del paréntesis con la función de onda. Entonces aquí lo voy a seguir hacia abajo. Va a ser, aquí esto no cambia. Tengo el lado izquierdo intacto. Ok. Esto va a ser igual a p al cuadrado sobre 2m por la función de onda más v más v de x por la función de onda. Ok, ahora aquí lo que voy a hacer es algo muy importante. En el video que hice anteriormente, fue para explicar bueno, explicar cómo se llegaba en mecánica cuántica. No existe realmente un concepto de momento lineal de la cantidad clásica, ¿no? De la fórmula clásica donde es un vector, sino que más bien en mecánica cuántica el momento lineal es un operador cuántico. El operador momento lineal, ¿sí? Y ya vimos en el video anterior, hice la derivación de cuál es la forma de este operador. Es menos i h barra d sobre dx. Este es d sobre dx, acuérdense, tiene un nombre y el nombre es gradiente. Es el gradiente. Es el gradiente, ¿ok? Entonces voy a sustituir esa p cuadrada que está ahí por lo que es el operador momento lineal. H barra
Inclusive lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer esa sustitución en color rojo para no perderla. Ok, ay. Entonces, voy a abrir paréntesis. Bueno, primeramente lo que voy a hacer es, voy a poner adelante el 1 sobre 2m. Y ahora sí, voy a abrir paréntesis, donde voy a poner menos i h barra d sobre dx, eso al cuadrado, y voy a continuar con lo que ya estaba, la función de onda más v de x multiplicado por la función de onda otra vez. Ahora, siguiente paso, voy a distribuir el cuadrado en cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, bueno, esto lo voy a poner ya todo en azul. Lo voy a poner aquí abajo, reescribiendo la ecuación completa. Va a ser i h barra xt con respecto al tiempo. Y aquí ahora sí viene lo bueno. Entonces va a ser menos 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí está este 1, ¿verdad? Que voy a utilizar para este primer negativo al cuadrado. Luego y acuérdense que y es la raíz de menos 1. Entonces raíz de menos 1 por raíz de menos 1 se va la raíz y queda menos 1. Entonces aquí le voy a agregar el negativo. 1 sobre 2 la masa, luego la h cuadrada. Y me queda este diferencial de aquí, que es una derivada parcial, pero al cuadrado. Y la función de onda. Más v de x por la función de onda. Ahora aquí, ya lo voy a poner aquí abajo de otro color, de color verde. Esto de aquí que está aquí es otro operador vectorial. Es el laplaciano. El laplaciano. El laplaciano es la divergencia del gradiente, ¿sí? Entonces, por eso es el cuadrado del gradiente. Entonces, ese es el laplaciano. Entonces, ya finalmente lo único que voy a hacer, el laplaciano tiene también un símbolo en cálculo vectorial y lo voy a utilizar. Es este símbolo, este simbolito de aquí que escribí arriba, se llama nabla. No sé si lo recuerden por ahí en cálculo vectorial, y cuando tienes hacia el cuadrado es el laplaciano. Entonces, bueno, simplemente lo voy a reescribir con el símbolo S, con nabla. Entonces, bueno, aquí se va una h barra con esta h barra de aquí. Entonces aquí ya no me queda h barra. Entonces ya me queda, fíjense cómo aquí lo interesante es que a pesar que del lado derecho se fue la i, del lado izquierdo quedó una unidad imaginaria, la i. Y esto es porque seguimos teniendo el contexto de la ecuación de Schrödinger y de la función de onda. Y recordemos que esta vive en un espacio complejo, un espacio de Hilbert complejo, por lo que siempre vamos a tener la presencia de esa unidad imaginaria. Aquí va a ser menos h barra sobre 2 la masa de la partícula. Aquí voy a utilizar el nabla para denotar al laplaciano de la función de onda. Ya la ecuación de Schrödinger se vuelve de segundo orden. Y aquí sigue quedando lo que es el potencial. Ahora, el potencial tiene su valor. Aquí lo he estado escribiendo solamente como una v sub x, pero el potencial vale o 0 o vale infinito, ¿va? Aquí están los valores. El potencial es una función escalonada. Y ya, así queda finalmente la ecuación a resolver. Esta es ya
la ecuación de Schrödinger, pero aquí lo interesante es que ya no es una ecuación general de Schrödinger, es una ecuación que es solo para el caso no, y ahora sí particularmente relativista. ¿Y por qué es esto? Porque al momento de escribir el Hamiltoniano para este escenario, que es esto que está aquí, no tomamos en cuenta los efectos relativistas, ¿sí? Para el Hamiltoniano. No es un Hamiltoniano, no es un Hamiltoniano relativista, ¿sí? Entonces, bueno, es la ecuación de Schrödinger no relativista, eh, independiente del tiempo para una partícula en 1D. Eso también es importante, que es eh, particularmente para el caso de una dimensión, ¿sí? Y es una derivada, es una ecuación otra vez en derivadas parciales, pero ahora ya queda una ecuación de segundo orden. Eso está interesante, ¿verdad? ¿Cómo es una ecuación de segundo orden en vez de una ecuación de primer orden? Es una ecuación lineal, como quiera. Y bueno, aquí ya lo único que me falta hacer es lo siguiente. No voy a resolver la ecuación, ¿verdad? La verdad es que yo no sé cómo resolverla, pero sí les voy a dar un último tip o concepto, como lo quieran ver, y es que cómo se inicia la resolución de esta ecuación. Tenemos la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que describe ese escenario de la partícula libre y es lo que queremos resolver. Ahora, se conoce que, bueno, la forma de la función de onda en ese espacio vectorial es como se puede construir con senos y cosenos, ¿sí? Entonces, se puede establecer la siguiente solución para la función de onda o para la forma de la función de onda, que es la solución de la ecuación de Schrödinger, y es esta siguiente: A coseno de kx más b seno de kx ay, por una función exponencial menos i omega t, ¿sí? Y entonces aquí, esa es la solución, ¿sí? Esa es la solución. Pero lo que hay que hacer, y cuál es el chiste de aquí, es encontrar los valores de A y B. Ahora, los valores de A y B son dos coeficientes que son, bueno, son los coeficientes lineales de esta solución, pero son coeficientes complejos, arbitrarios. Es decir, van a tener una parte real, o sea, va a ser, por ejemplo, A más I, B, ¿sí? Una parte real y una parte imaginaria, cada uno de estos dos. Ahora, K se le llama, se le conoce como es el número de onda. El número de onda está relacionado con lambda, ¿verdad? ¿Sí? K es igual a 2pi lambda. Y por esto es que tiene unidades de centímetros a la menos 1, ¿se fijan? Centímetros a la menos 1. Y luego X es la coordenada espacial. Coordenada espacial. Dijimos que el problema estaba planteado en X. Y omega es la frecuencia angular. Entonces, bueno, así es como se plantea el problema de lo que es una partícula libre en un pozo de potencial infinito en una dimensión. Se plantea la ecuación de Schrödinger general y se trabaja un poquito con el Hamiltoniano y sustituyendo ahí lo que es la expresión para el operador momento lineal en el Hamiltoniano, en la ecuación de Schrödinger, hacer ahí, pues, ¿cómo se dice? Distribuciones
sustituir por lo que es el operador hamiltoniano y ya aquí sería encontrar esta forma, esta solución, ¿verdad? Con los coeficientes A y B, y ahora sí, esa sería la solución, esa sería la solución de la función de onda, y pues ahora sí habría que resolver la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Con algún método de resolución de ecuaciones diferenciales. La verdad es que de eso yo ya, pues me quedo corto. Pero bueno, espero que les haya servido y un saludo.